¿cómo están amigos? Hoy vamos a hablar sobre ecología. ¿Qué es la ecología? ¿Qué significa? ¿En qué consiste? ¿De dónde proviene su nombre? ¿Para qué nos sirve? Son temas realmente bastante amplios que vamos a ir tocando y desarrollando hoy día. Vamos a ver que el tema de la ecología es un tema no solo muy bonito, sino que también nos invita a que nosotros podamos ser humanos más conscientes con nuestro entorno, a ser más responsable con la naturaleza. Ese es principalmente el objetivo de que podamos nosotros estudiar la ecología. Más adelante vamos a conocer términos como individuo, población, comunidad, ecosistema, variables físicas que hacen posible la vida, que realmente también lo hemos comentado en otro video, pero son temas que más adelante los vamos a conocer más a profundidad. Es así que ecología proviene de dos palabras griegas, que es oikos y la palabra logos. Oikos, que significa casa o lugar donde se vive, y logos, estudio o tratado de. En otras palabras, estamos hablando como la administración de la casa, administración de la ecología, es la administración de nuestros recursos, ¿no? Que podemos ir interpretando un poco y ya se va acercando a lo que actualmente tenemos muchos conceptos que con el tiempo muchos investigadores y autores han tratado de definir. Es así que tenemos uno de los conceptos en 1869. Entendemos, nos decía que por ecología el cuerpo del conocimiento referido a la economía de la naturaleza, es decir, cómo administrar la naturaleza, ¿sí? A la investigación de las relaciones totales de animales, tanto a nivel orgánico como inorgánico, incluye sobre todo sus relaciones amistosas y no amistosas con aquellos animales y plantas con los cuales entra en contacto directa o indirectamente. Es así que muchos autores pues han ido y definiendo con el tiempo de qué es la ecología, ¿no? Y pues decían de que es el estudio de las interacciones que regulan la distribución y la abundancia de los organismos. En realidad se veían muchos conceptos, como por ejemplo que la ecología es el estudio científico de las relaciones entre los organismos y su ambiente y más, pero que al final todos realmente se inclinan o tratan de indicar lo mismo, porque realmente el tema de la ecología lo vemos realmente desde mucho tiempo atrás. Y es que los primeros hombres de ciencia, por ejemplo, en Roma, Lucrecio y Virgilio presentaban sus obras ya con elementos de principios ecológicos, no directamente hablando como ecología, pero ya se hablaba. También, por ejemplo, Teofrasto, Aristóteles y Plinio hablaban sobre las relaciones de los seres vivos y el ambiente, sin darse cuenta, sin definirlo como una ciencia como tal. Ya había estas iniciativas de hablar sobre este tema. Era necesario y eran conscientes ellos de que estos temas eran muy importantes. En la historia reciente, por ejemplo, se ha visto también muchas iniciativas, no solo de parte de personalidades, de investigadores, de estados, de la ONU misma, que ha tenido este impulso por lo que es darle importancia y prestarle importancia a lo que es la naturaleza, porque los hombres somos la especie humana que quizás hemos causado más desastres y somos los causantes de muchos desastres que ocurren en la naturaleza en la actualidad. Y ya luego lo vamos a ir comentando más adelante. Es así de que de forma general entendemos que la ecología es la ciencia que estudia los sistemas ecológicos para comprender su organización y funcionamiento y predecir sus cambios. ¿Pero qué es el sistema? ¿Qué entendemos por sistema? Sistema es un conjunto de elementos que interactúan para cumplir una función, es decir, con el objetivo de cumplir una función. Ecológico, bueno, interactúan componentes tanto bióticos y abióticos. ¿Qué significa bióticos?
vida, aquellos que tienen vida, componentes que tienen vida. Abióticos, componentes que no tienen vida. ¿Quiénes no tienen vida? El aire, la temperatura, son factores abióticos, ¿no? Y los factores bióticos son los aves, animales, insectos, etc, etc, etcétera, etcétera. El ambiente, se entiende por ambiente el entorno o suma total de aquello que nos rodea y que afecta y o condiciona las circunstancias de vida de los seres humanos. Es que de ello va a depender qué especie de animal o ave pueda vivir en estos lugares, en el ambiente. Cada especie se va adecuando y adaptando a un lugar, a un hábitat, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que nosotros podamos estudiar ecología en este caso? En 1960 hubo un gran incremento de la población. Por ende, trajo como consecuencia lo que es la destrucción de hábitats, la destrucción de muchos lugares donde vivían plantas y animales para más adelante construir casas, fábricas, etc. Por ende, se creó lo que es, o bueno, tuvimos la necesidad de que hubiera una ciencia integradora que pueda comprender lo que pasa, que pueda predecir qué pasaría, dirigir algunos procesos para lograr objetivos, qué queremos, para qué lo quiero, y podamos comprender muchas cosas, sobre todo con la naturaleza, ¿no? Brindar conocimientos acerca de la forma en la que funciona el mundo, reconocer la interdependencia entre el mundo natural y las personas, permitir a la sociedad predecir las consecuencias de la actividad humana en el ambiente y promover el desarrollo sostenible. Es decir, nosotros tenemos una interdependencia, pero nosotros no la podemos destruir, porque destruir el ambiente es prácticamente sentenciarnos a nosotros mismos, tener una vida corta, o que nuestras próximas generaciones ya no puedan disfrutar de lo mismo y poco a poco ya no haya nada más en el mundo. Es por eso de que el objetivo es de generar proyectos, conservar ecosistemas, brindar bienes y servicios, pero siempre con responsabilidad con nuestro entorno, con la naturaleza. Cuando hablamos de ecología, realmente vamos a hablar de muchas cosas, que es en este caso la genética, la fisiología, la estadística, la economía, historia, la etología, la sociología, antropología, geología, hidrología, ambiente, zoología, bioquímica, botánica. Realmente vamos a tener que hablar de muchas cosas, porque hablar de ecología tiene que ver con todo esto. Divisiones de la ecología. Bueno, tenemos lo que es la ecología del individuo o la autoecología, que se especializa neta y exclusivamente en el estudio del individuo. Si deseas más, hay otro video que está en nuestro canal y puedes ver más sobre lo que es la autoecología. Y también tenemos lo que es la ecología de poblaciones o demecología. Podemos conocer como demecología o ecología de poblaciones. En este caso, su objetivo de estudio no es el individuo, sino las poblaciones. ¿Qué es una población? Es un conjunto de individuos. También tenemos lo que es la ecología de comunidades o sinecologías. Entendamos qué es la comunidad. La comunidad es el conjunto de ¿qué? Es el conjunto de diversas especies. Aquí vemos, por ejemplo, una vaca, vemos una taruca, una tortuga, un cóndor, y todos viven en un mismo lugar. Hay plantas y animales que viven en un mismo lugar, ellos entendemos como una comunidad. Comparten un espacio geográfico a diferencia de los antes mencionados. Los niveles de organización de la materia
está la biosfera, también están los ecosistemas, las comunidades, las poblaciones, organismos, órganos y tejidos. Es decir, los órganos y tejidos conforman un organismo. Varios organismos conforman una población. Varias poblaciones conforman una comunidad. Y varias comunidades conforman un ecosistema. Y un ecosistema, varios ecosistemas conforman lo que es la biosfera. Los seres vivos son los que tienen vida, es decir, aquellos que tienen vida, es decir, realizan las funciones vitales, que son las siguientes: nutrición, relación y reproducción. ¿La piedra tiene esas funciones? No, entonces no tiene vida. Lo que vemos aquí en el ejemplo, sí. Los hongos, las algas, las bacterias, los animales, plantas que son seres vivos. ¿Por qué? Porque cumplen las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción. Tenemos un video exclusivamente que habla del tema del individuo, pero entendemos que el individuo es cualquier ser vivo de cualquier especie. Por ejemplo, un gato, un perro, un elefante, un fresno, un naranjo, un humano, etc. Uno de una especie es un individuo. La población es el grupo de individuos de la misma especie que ocupan un biotipo. ¿Qué es un biotipo? Es un medio ambiente determinado. Por ejemplo, vemos aquí, tenemos pingüinos. Todos son pingüinos, que son individuos de una misma especie. ¿Qué están? Están en el hielo. Ya, comparten un mismo ambiente, un determinado ambiente, una zona geográfica, un ambiente, ¿sí? De la misma forma en este ejemplo del costado. ¿Qué es la comunidad? La comunidad, como todos los seres vivos, requieren de otros seres vivos iguales a ellos o de otras especies, surge la comunidad o biocenosis, que corresponde al conjunto de poblaciones, ¿ok? Al conjunto de poblaciones le llamamos también biocenosis, no olvidar. Ahí vamos a tener que tomar en cuenta tanto los animales y vegetales que se relacionan entre sí en un lugar determinado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay animales que necesitan consumir vegetales. Y hay animales carnívoros que necesitan comer animales herbívoros, y así sucesivamente se genera una cadena alimenticia y también una necesidad de unos y otros para vivir en un determinado lugar. Eso se llama comunidad. En general entendemos que nuestro planeta tiene un nivel de organización bien específico, que va desde microorganismos hasta la constitución del macrosistema, es decir, la biosfera. ¿Qué es la biosfera en realidad? No es una capa de la Tierra, es el conjunto de todos los ecosistemas existentes en la Tierra, es decir, todos los seres vivos junto en el medio en el que viven. Por eso la biosfera es parte de la corteza terrestre, pero también es parte de la hidrosfera y de la atmósfera. Vemos aquí la biosfera, quizás ejemplificando mucho mejor. Interactúan muchas cosas: organismos, poblaciones, comunidades, ecosistemas, pero también la biosfera está conformado por factores abióticos, que es la lluvia, el viento, el sol, la tierra. Son, sobre todo estos mencionados son abióticos, no tienen vida, pero ellos viven en estos lugares, ellos viven acá, por ende todo esto se llama biosfera. Cuando hablamos de la biosfera y que viven muchos animales, muchas comunidades, ecosistemas, poblaciones y todo lo que hemos mencionado, vamos a tener que hablar un poco sobre la jerarquía ecológica. Decimos entonces, la unidad mínima es el individuo. La unidad mínima es el individuo. Por ejemplo, aquí vemos que es este, es un ratoncito, es un animalito, es una chinchilla, parece. Es un individuo, uno. Estamos hablando de una unidad.
Pero si juntamos este y estos que están aquí, se va a llamar población. Y si este que está aquí juntamos también con todo, tomamos en cuenta todos los que viven a su entorno, vemos al lobo, vemos a la serpiente, el halcón, la mariposa, la vizcacha y las plantas, y todos ellos van a formar la comunidad, ¿sí? Además de ello, si tomamos en cuenta la tierra, las plantas, la lluvia, los microorganismos y toda esta comunidad, además de ello, vamos a considerar de que eso es un ecosistema. Es como una pirámide invertida. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Hasta aquí su clase de ecosistemas. Si te gustó el video, dale manita arriba. Déjanos tu comentario si te ayudó a hacer la tarea o de pronto quieres conocer y saber un poco más sobre este tema. Puedes revisar otros videos que tenemos aquí en nuestra página de YouTube oficial. Bye bye.